Bien, pues vamos a comenzar con tercera enseñanza, apenas la tercera, pero bueno, vamos avanzando, ¿sí? Y el título que tiene esa enseñanza, repito, es el tema número 3, es ¿por qué adoramos a Dios? ¿Sí? ¿Por qué adoramos a Dios? ¿Okay? Y pues vamos a orar antes de comenzar, ¿sí? Señor, te damos gracias en esta tarde. Gracias, Señor, porque podemos venir, Señor, a tu casa, Señor, a tu presencia, Señor, a aprender de tu palabra, Dios. A aprender esas cosas tan elementales, tan básicas, Señor, que todo creyente debería de saber, Señor, pero sobre todo nosotros que estamos sirviendo, Dios. Necesitamos tener clara la respuesta a esta pregunta, Señor, y a otras cosas también. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque creo que tú nos vas a hablar, Señor. Alguna frase, algún pensamiento, algo, Señor. Tú nos vas a traer algo, Dios, a la mente. Y eso que venga, Señor, a nuestra cabeza, a nuestro corazón, que pueda dar fruto, Dios. Ayúdanos, Señor, a ponerlo por obra. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, ¿por qué adoramos a Dios? ¿Sí? Miren, la respuesta a esta pregunta, muy seguramente pudiéramos tener todos respuestas correctas, ¿sí? Incluso respuestas bíblicas, ¿sí? Creo que no pudiéramos equivocarnos en responderla, ¿no? Digo, los que estamos aquí presentes, creo que tenemos alguna idea, ¿sí? Todos los que estamos aquí tenemos años en la iglesia, ¿sí? Y a través de los años creo que hemos podido escuchar muchas cosas por medio del pastor o del que dirige el tiempo de alabanza, ¿no? Como vamos a alabar al Señor, ¿por qué? Porque Él es digno, ¿sí? O vamos a adorarlo porque Él es bueno, porque ha sido misericordioso, por sus favores, por su misericordia, etcétera, etcétera, ¿no? Podemos encontrar varias respuestas, ¿sí? Y probablemente ya nos aprendimos esas respuestas, ya sabemos qué responder, ¿cierto? Pero la pregunta es, ¿qué tan convencidos estamos de esas respuestas? ¿Sí? ¿Qué tanto de eso que se dice desde el frente o que hemos escuchado a través de años al estar en la congregación, qué tanto de eso es convicción en nuestro corazón? ¿Sí? ¿Qué dice la palabra de Dios sobre por qué tenemos que adorarlo? ¿Qué tanto conocimiento tenemos de ello verdaderamente? O repito, o solamente son respuestas aprendidas, ¿sí? ¿Qué es lo que hay verdaderamente en nuestro corazón? Bueno, pues el día de hoy vamos a tratar de responder esta pregunta con base en lo que la Biblia enseña sobre esto, ¿sí? Y miren, son muchos versículos los que pudiéramos tomar, ¿sí? Muchos. Pero obviamente por cuestiones de tiempo no se tocarán todos, incluso ni la mayoría, solamente algunos cuantos, ¿sí? Y que con esos que tocaremos creo que estaremos tratando de dar respuestas, ¿sí? También antes de comenzar, quiero comentarles que mucho de lo que voy a decir aquí, o varios comentarios que voy a hacer, están basados también en el libro que les recomiendo de A.W. Tozer, que se llama Diseñados para Adorar. No sé quién lo ha leído. ¿Tú ya lo has leído, Víctor? ¿No? Bueno, A.W. Tozer, que se llama Diseñados para Adorar, ¿sí? Fíjense que este libro que dice Diseñados para Adorar no es un libro de música, ¿eh? No es un libro musical, no habla de canciones, no habla de nada de eso, ¿sí? Toca algunas cosas, pero no habla propiamente de música, ¿no? Que a lo mejor Diseñados para Adorar piensas rápidamente o pensamos rápidamente en música, ¿no? Pero este libro no es un libro de música, ¿sí? Entonces se lo recomiendo, ¿sí? Y quiero comenzar diciendo
que Tozer define el propósito de nuestra vida de manera muy sencilla, ¿sí? De manera muy sencilla. Pues se pronuncia Tozer, pero se escribe T-O-Z-E-R. Como toser, pero con Z. ¿Sí? Este propósito de vida, definido bíblicamente, es que adoremos a Dios y disfrutemos de Él para siempre. ¿Sí? Este propósito de vida, definido bíblicamente, es que adoremos a Dios y disfrutemos de Él para siempre. Y las Escrituras enseñan una serie de cosas sobre el propósito de nuestras vidas. Nos enseña que Dios creó todas las cosas por su propia voluntad. Acompáñame, si tienes tu Biblia ahí o tu celular, a Apocalipsis 4:11. Y si alguien me ayuda a leerlo, por favor. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. ¿Cuántas cosas creó el Señor? Todas las cosas. ¿Por qué? Por su voluntad. ¿Sí? Por su voluntad existen y fueron creadas. Y esto es lo que se enseña en toda la Biblia, ¿sí? Dios creó al hombre para que lo adorara. Dios hizo al hombre semejante a él para que lo pudiera complacer más que cualquier otra criatura, ¿sí? Y en el Génesis lo vemos. Creemos al hombre ¿a qué? A nuestra imagen y semejanza, ¿sí? El ser humano es la única criatura en la que Dios se mira para verse reflejado. Repito, porque fue creado a su imagen, ¿sí? El hombre es el reflejo de la gloria de Dios, que era su propósito e intención originales, ¿sí? Antes de la caída. Tú y yo somos el espejo del Señor y ese es el motivo por el cual fuimos creados, ¿sí? Este es nuestro propósito. Escucha bien, no hemos sido creados para simplemente tomar una cosa que esté en un lugar y trasladarla a otra, es decir, trabajar, ¿sí? No solamente fuimos creados para eso. No hemos sido creados tampoco para desarrollar nuestro cerebro de tal modo que podamos hablar de una manera muy culta y saber muchas cosas, es decir, tener una muy buena educación. Tampoco fuimos creados para eso. Tampoco estamos aquí para disfrutar todo lo que podamos, incluso los placeres de la vida. Y tampoco estamos aquí para experimentar las emociones fuertes que nos ofrezca la vida. Y más adelante tocaremos un poquito más de ese punto, de dónde viene, ¿sí? Entonces, hasta este punto, el motivo de nuestra adoración, el motivo por el cual fuimos creados es para disfrutar al Señor para siempre, para darle adoración. Él es el motivo de nuestra adoración, por eso lo adoramos. Y vamos comenzando, por favor, con el Salmo 95. Acompáñame para allá, por favor. Salmos 95, 6. Salmos capítulo 95, versículo 6. ¿Y quien me ayude a leerlo, por favor? Muy bien. Aquí vemos uno de los tantos motivos para adorar al Señor. Lo decía en su momento. Él nos hizo. Es decir, la criatura da adoración a su Creador, ¿sí? Y antes de continuar, solo responderé de manera rápida qué es adoración, ¿sí? Porque en la otra lección veremos más a profundidad ese tema, ¿sí? La idea es ver
qué es adoración y tocarlo más a profundidad. Y otro siguiente tema, que es la alabanza. ¿Okay? Ese es el propósito. Entonces, ahorita nada más quiero mencionar qué es la palabra adoración de manera muy superficial. ¿Sí? Escucha bien. Adoración significa acto mediante el cual se expresa reverencia, respeto, honor, amor y obediencia a Dios. Repito una vez más. Acto mediante el cual se expresa reverencia, respeto, honor, amor y obediencia a Dios. ¿Sí? Una vez más, no vemos aquí la palabra música, ¿no? No vemos la palabra música, no vemos aquí instrumentos, no vemos aquí letras, o sea, o canciones, ¿sí? Esta definición obviamente la encontré en un diccionario bíblico, ¿sí? Pero repito, cuando veamos el tema de adoración lo revisaremos más detenidamente. Ahorita solamente es para tener una base, ¿verdad? Okay. Entonces, tomando esta definición, ¿sí?, que acabamos de leer, y el versículo y el pasaje de Salmos 95:6, podemos decir que debemos de venir ante el Señor y expresarle ¿qué? Respeto, honor, obediencia y el amor que Él merece, ¿sí? Con base en lo que dice el versículo y con base en lo que significa adoración. Ahora, la pregunta es, ¿lo respetamos? ¿Honramos a Dios? ¿Lo obedecemos? ¿Lo amamos? ¿Sí? ¿Qué respuestas hay dentro de nuestro corazón? Y como lo decía la pastora Rocío el sábado, ¿no? Que nuestros hechos hablen, ¿sí? Porque podemos decir que sí, o una respuesta aprendida, como lo comentamos al principio, ¿no? Sí, sí lo amo, sí lo honro, sí lo respeto. Bueno, que nuestros hechos hablen, ¿sí? Y miren, hermanos, nosotros debemos de ser los primeros entendidos. Escuchen bien. Los primeros entendidos en el por qué adoramos a Dios, ¿sí? Si nosotros que estamos aquí al frente en esta área sirviendo de alabanza, de adoración, no entendemos o no tenemos claro esto, bueno, ¿cómo podemos transmitírselo a la congregación? ¿Sí? Necesitamos entender por qué adoramos a Dios. ¿Okay? Porque si no lo tenemos claro, pues entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Sí? Ahora, por supuesto que todo aquel que se dice hijo de Dios tiene que entender esto, ¿no? Pero ¿cuánto más nosotros que estamos aquí al frente ministrando en esta área, que estamos sirviendo en esta área? ¿Sí? Es por ello la importancia de responder no solamente concienzudamente a esta pregunta, sino con una verdadera adoración, ¿sí? O sea, tenerlo en la cabeza bien entendido, pero que también baje el corazón y poder adorar genuinamente al Señor. Ahora, al adorar verdaderamente al Señor, necesitamos hacer no solo físicamente lo que dice este versículo, ¿no? ¿Sí? ¿Qué dice el versículo? Adoremos, o sea, venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos, ¿sí? Es una expresión física, ¿no? Es una acción que debemos de tener, acercarnos, postrarnos, arrodillarnos, ¿sí? Que esas acciones físicas representan total rendición al Señor, ¿sí? Cuando uno se postra o arrodilla delante de alguien, queda completamente vulnerable, ¿ok? Si tú te arrodillas delante de alguien, pues tiene una ventaja sobre ti, ¿no? Está más arriba, ¿sí? Completamente a la disposición delante de quien se lleva a cabo esto. Es un lenguaje corporal diciendo, aquí estoy, haz de mí lo que quieras, me rindo, ¿sí? O sea, ya una vez que alguien está arrodillado, bueno, hay una clara ventaja, ¿no?, sobre el que está delante de quien estás parado. Y ahora, es una acción física, ¿sí?, que nos demanda el salmista.
Pero no solamente tenemos que tener una acción física, necesitamos esta actitud en el corazón, ¿sí? Porque muy probablemente pudiéramos físicamente arrodillarnos, postrarnos, tirarnos en el piso, pero en nuestro corazón no tenemos esa actitud, ¿sí? Una completa rendición a Él, una completa sumisión de que Él haga lo que quiera con nosotros. Eso es mostrarle nuestro total reconocimiento porque Él es Dios. Entonces, hasta aquí vemos por qué adoramos a Dios. Bueno, porque la Biblia lo demanda, ¿sí? Venid, dice, sí, vengan, adoremos, postrémonos, arrodillémonos. Entonces, lo adoramos porque la Biblia lo dice que lo hagamos. Quiero que veamos un salmo más sobre el por qué tenemos que adorar, por qué debemos de adorar a Dios. Vamos en el siguiente salmo, Salmo 96, Salmo 96 del 1 al 9. De igual manera, si alguien me ayuda a leerlo, por favor. Ok. Entonces, si captamos varias palabras de esos versículos, que nos dice que cantemos, ¿sí? Que anunciemos, nos dice también que demos, ¿sí? Son actitudes de dar, de ofrecer. Y ahora, no sé ustedes, pero cuando leo que el Señor es, en esa parte, ¿no? Que es temible, ¿sí? Ahí en el versículo 4, temible sobre todos los dioses. La verdad que me hace, sinceramente, me hace pensar en su poder y en su grandeza. Temible, es decir, algo que causa asombro, algo que causa que sea reverente, que es terriblemente grande. Y ahora, la palabra terrible normalmente lo relacionamos con algo feo, ¿verdad? Es algo terrible, ¿no? Algo feo, ¿sí? Pero aquí el salmista y en otras partes de la Escritura usan la palabra terrible porque ya no encuentran otra expresión más grande, ¿sí? No sé si han escuchado no creo que no es en Salmos, es en otro libro, que habla de la terrible hermosura de Dios, ¿sí? Es terriblemente hermoso. Y puede parecer algo contradictorio, ¿no? Algo terriblemente hermoso, pero es que ya no encuentras algo más, una palabra más, ¿cómo expresar esa grandeza? Más que la palabra terrible. Entonces, y la palabra terrible tiene que ver con eso, con grandeza, ¿sí? O sea, y tampoco encuentro las palabras para, no sé cómo poder expresarlo porque tal vez ni siquiera lo entiendo completamente. Lo terrible de su majestad, ¿sí? Que Él es temible delante de los dioses, ¿sí? Bueno, este salmo nos está diciendo que Él es nuevamente el hacedor de los cielos, o sea, el hacedor de todo. En los versículos 1 y 3 nos dice qué debemos hacer,
que debemos cantarle, de bendecirlo, de proclamar su gloria. Y el versículo 4 nos dice el porqué de este mandamiento, como ya lo vimos. Entonces, la Escritura nos dice qué debemos hacer y por qué debemos hacerlo, ¿sí? ¿Por qué adoramos a Dios? Bueno, la Escritura nos los manda adorarlo y por qué debemos hacerlo. Ahora, aquel que nos creó para adorarlo también ha decretado cómo debemos hacerlo. No podemos adorar a Dios como queramos, según nuestra voluntad o nuestro estado de ánimo. Dios no acepta cualquier tipo de adoración, solo acepta la adoración cuando es pura y está dirigida por el Espíritu Santo. ¿Sí? No cualquiera puede adorar al Señor, y ahorita vamos a ver eso. No cualquiera lo puede adorar. Y el Señor Jesús expresó en una frase las palabras de la adoración. Vamos por favor a Juan, capítulo 4. Juan, capítulo 4, versículos 23 y 24. Ya lo sabrán de memoria, pero igual que me ayude a leerlo, por favor. Juan 4, 23 y 24. Ok, gracias. Ahora, quiero dar un poco de contexto de este cuadro que se estaba presentando entre el Señor Jesús y la mujer samaritana, ¿sí? El Señor Jesús cruza los límites estrictamente culturales que separaban las razas, ¿sí? En el sentido general de pueblos culturalmente distintos, géneros y condición moral, señalando así a la unidad nueva y final en el Espíritu. Miren, era posible... la historia relata que ya era la tarde, entonces ya iban a ir a descansar y el Señor va a un pozo, ¿no? Y viene una mujer samaritana. Pero era posible viajar a donde ellos iban a ir a descansar, era posible viajar rodeando Samaria, ¿sí? No tendrían que pasar estrictamente por Samaria. Pero el Señor Jesús tenía otros planes. Los samaritanos y los judíos adoraban al mismo Dios. Y ambos usaban la ley de Moisés, aunque los samaritanos le hicieron algunos cambios. Pero ambos, tanto judíos como samaritanos, despreciaban el lugar de adoración del otro y habían permanecido hostiles por siglos entre uno y otro, ¿sí? Ahora, el momento en el que la mujer samaritana fue por agua era una hora en la que debía de ir sola, por la razón que está en los versículos 16 y 18 de ahí de Juan 4, ¿sí? No los vamos a ver, nada más es para tener un poco de contexto. También es probable que la mujer samaritana fuera sola porque las demás mujeres samaritanas no la querían por sus actividades sexuales, ¿sí? Se había casado ya 5 veces y la persona con la que vivía no era su esposo. Sí, el Señor Jesús se lo dijo, ¿no? Ahora, los maestros judíos advertían el hablar con las mujeres en general, con mucha más razón con una mujer samaritana. ¿Ok? Incluso hay otra corriente que dice que el Señor Jesús, al haberle pedido agua, pudo interpretarse como un tipo de coqueteo por la reputación que ella tenía. O sea, fíjense. Hay una corriente que dice que se pudo haber interpretado de esa manera, ¿no? Como un coqueteo de parte del Señor Jesucristo a esta mujer por la historia que tenía, ¿no? Por el contexto que tenía de vida. Pero el Señor Jesús estaba quebrantando todas las reglas de la religiosidad judía, ¿sí? Los fariseos, los maestros de la ley,
consideraban muy impuras muchas costumbres de los samaritanos. Pero incluso el grupo religioso de los samaritanos habían desterrado, es decir, habían exiliado a la mujer samaritana por la vida que llevaba. O sea, por donde sea le estaba yendo mal a esta mujer, ¿no? Pero el Señor Jesús rompe cualquier regla para poder acercarse a ella y en primer lugar, ¿qué hace? Le muestra su condición, ¿verdad? Tú eres, o sea, te has casado 5 veces y con el que vives no es tu esposo, ¿sí? Le muestra su condición, pero posteriormente le muestra el camino. Aquí vemos la misericordia y amor de Jesús, ¿sí? Rompe con esas reglas, rompe con esas tradiciones y muestra a la mujer samaritana su condición en primer lugar, pero también le muestra el camino. Ahora, la mujer samaritana cayó en su propia y pequeña trampa y reveló esa pesadumbre primordial del mundo religioso. ¿Qué le preguntó? ¿Adoro aquí o adoro allá? ¿Sí? Es decir, o en nuestros tiempos pudiéramos traducirlo, ¿adoro en esta iglesia o lo hago en aquella otra? ¿Qué iglesia es la correcta? ¿O qué denominación es la correcta? ¿Sí? Esta es la dificultad, este es el problema. Por lo tanto, la cuestión radica en el aspecto externo de la adoración, que es lo que el Señor Jesús vino a romper. Dice, pero el Señor Jesús dijo esta hermosa frase, lo que decía en el versículo 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Ahora, si Dios fuera una deidad local confinada a un monte, habría que acudir a ese lugar para adorarlo, ¿sí? Es decir, ellos tenían el problema de que ¿dónde adoramos, no? ¿Cuál es el lugar correcto? Pero el Señor Jesús dice, o sea, es que eso no importa, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver más a detalle. Ahora, si Dios fuera una deidad de agua, limitada a los ríos, tú y yo tendríamos que acudir, por ejemplo, a la playa para adorarlo, ¿no? Si Dios estuviera limitado a algo así. Si Dios fuera una deidad de los montes o de las llanuras, tendríamos que acudir al monte que nos dijeran, ¿ok? Pero Jesús nos dio una noticia maravillosa y libertadora. Dios es espíritu, por lo tanto está en todas partes. Y ya no adoramos en lugares concretos, ¿sí? Donde quiera que vayamos, podemos adorar, ¿sí? Donde quiera que vayamos, podemos hacerlo. Es decir, dejó afuera cualquier otro tipo de adoración, como el flagelar mi cuerpo, es decir, como lastimarlo, o bañarme en tal o cual río, etc. ¿Sí? Cualquier tipo de rito espiritual, cualquier tipo de lugar en específico, ¿sí? No es que si no estoy en la iglesia o en mi casa no puedo adorar, ¿sí? Es que si no estoy o si no es a tal hora no puedo hacerlo. Jesús vino a romper eso. Es que Dios está en todas partes. Él es espíritu, ¿sí? En la escuela, en el trabajo, en el hospital, en el restaurante, en la playa, en los montes, etcétera. Donde sea, Él está ahí. Nuevamente, no nos limitamos a un lugar físico, donde solo ahí se puede adorar. Ahora, cuando dice en espíritu y en verdad, se refiere a que, en primer lugar, como lo decía hace un momento, que Dios está en cualquier lugar, ¿verdad? En cualquier lugar podemos adorar. Pero también es que somos guiados por su Espíritu Santo para adorarle. Porque escúcheme bien, solamente el hombre que ha sido redimido puede adorarle, ¿sí? Solamente el hombre que ha sido redimido puede adorarle. Solamente esa persona puede adorar a Dios. Un no nacido de nuevo, escuche bien, un no nacido de nuevo no puede adorar a Dios. ¿Por qué? Porque no puede rendir su voluntad, no puede honrarlo, no puede amarlo. ¿Por qué? Porque no lo conoce. ¿Sí?
Si recordamos rápidamente qué es lo que significa la palabra adoración, es reverencia, respeto, honor, amor y obediencia a Dios. Y un no nacido de nuevo no tiene ni respeto, ni honor, ni amor, y mucho menos obedece a Dios. ¿Sí? Entonces, un no nacido de nuevo, repito, no puede adorar a Dios. Solamente aquel que ha sido redimido. Y hay algo interesante. Escucha bien. Todos pueden alabar a Dios. Ahora, alabar ya lo veremos más a detalle, repito, ¿sí? Más a detalle veremos la palabra alabanza y de qué trata, ¿no? Porque la palabra, rápidamente, la palabra alabanza es hablar bien de alguien, ¿sí? Es decir, el hablar, decir elogios, resaltar alguna virtud, ¿sí? Resaltar algo bueno, ¿no? De una persona, ¿sí? Estoy alabando a esa persona, ¿ok? Y los no nacidos de nuevo, o los que no han creído en el Señor para perdón de sus pecados, pueden decir esto, ¿no? Y yo he escuchado a mucha gente que dice, qué grande es Dios, qué bueno es Dios, etcétera, ¿no? He escuchado a gente no creyente decir esto. Bueno, están expresando una alabanza a Dios, reconocen, aún en su condición reconocen a Dios, ¿sí? Muestran una expresión de alabanza a Dios. Bueno, aunque todo esto es cuando les va muy bien, ¿no? ¿Sí? Cuando todo les va muy bien, pueden destacar un atributo de Dios, ¿sí? Pero no todos pueden adorar, porque adorar, repito, es honrarlo, respetarlo y amarlo, y no todos quieren eso, ¿sí? Pueden expresar una alabanza, una expresión de admiración al Señor, pero de eso a honrarlo, respetarlo y amarlo, no todos lo quieren. Por eso, la idea de que todo el mundo puede adorar a Dios es falsa, ¿sí? No todo el mundo puede adorar a Dios. Es imposible adorar a Dios aceptablemente lejos del Espíritu Santo. La operación del Espíritu de Dios en nuestro interior nos permite adorarlo adecuadamente por medio de esa persona que llamamos Jesucristo, que es Dios mismo. ¿Sí? Ahora, la adoración aceptable a Dios se basa en conocer su naturaleza. Por eso adoramos en verdad, ¿sí? Porque conocemos su palabra, conocemos su verdad, conocemos sus atributos, conocemos cómo es Él. Hay un entendimiento de quién es Él. Ahora, un adorador debe someterse a la verdad de Dios o no podrá adorarlo. ¿Sí? Les repito, un adorador debe someterse a la verdad de Dios o no podrá adorarlo. Porque como leímos, ¿qué es adoración? Es honrarlo, es respetarlo, es amarlo, es obedecerlo. Entonces, si tú y yo no nos sometemos a la verdad de Dios, a su voluntad, no podremos traer verdadera adoración. Nos tenemos que someter a su palabra para poder adorarlo en verdad, porque es la manera correcta de hacerlo. Ahora, para que nuestra adoración sea aceptable para Dios, debemos de renovarnos conforme a la imagen de aquel que nos creó. ¿Sí? Solo la persona renovada puede adorar a Dios de una forma digna o aceptable para Él. Y la pregunta es, ¿y cómo nos vamos a renovar? Bueno, por medio de la palabra que está en Jesús, como lo dice en Efesios 4, 20 al 23. Vamos para allá, por favor, y si alguien me ayuda a leerlo. Efesios 4, 20 al 23.
Okay. Es por medio de Jesús, por medio de su palabra, que vamos a renovarnos. Y repito, solamente el que es nacido de nuevo puede adorarlo genuinamente. Y miren, y esta última frase que el Señor Jesús dice en el versículo 23 de ahí de Juan 4, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El énfasis y la sustancia de la Biblia son inquebrantables en su enseñanza. Dios creó al hombre para que lo adorase. Y eso a mí en lo personal me conmueve, ¿no? Porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y es que escuchen esto, ese Dios que no necesita nada y que está completo en sí mismo, desea tener adoradores a pesar de todo. Dios en su naturaleza no creada, en su autosuficiencia y no carente de nada, sin embargo, busca que el hombre creado a su imagen lo adore. ¿Sí? El Señor quiere nuestra adoración, pero no va a obligarnos a adorarnos. Nos invita, nos muestra quién es Él, nos exhorta, nos enseña, pero no nos hizo robots, ¿no? Para tomar eso o para obligarnos a hacerlo, y lo vamos a ver, ¿sí? Ahora, vamos al lado contrario de la adoración, ¿sí? ¿Qué creen que sea el lado contrario de la adoración? ¿Cómo? ¿Rebeldía? Rebeldía es una. Irreverencia. Menosprecio. ¿Alguien más? ¿Mande? Desadoración. Bueno, el lado contrario es la idolatría, ¿sí? ¿Qué es la idolatría? La idolatría es algo que el Señor se toma muy en serio, y lo vamos a ver. Miren, en lo más profundo de todo ser humano, existe el impulso a adorar, ¿sí? Y es algo natural del ser humano. Miren, si una persona, o sea, cualquier ser humano en esa tierra, si no tiene a Dios como su objeto de adoración, lo es otra cosa, definitivamente. Si un ser humano no tiene a Dios como su objeto de adoración, lo es otra cosa, ¿sí? En el huerto del Edén, con la caída del hombre, el hombre perdió el objeto pertinente de su adoración y se puso a buscar algo nuevo que adorar, ¿sí? El hombre adora por exigencias de su naturaleza, porque todo aquello que al ser humano le asombra se convierte en objeto de su adoración. Todo aquello que al ser humano lo asombra se convierte en objeto de su adoración. Y si en el Edén hubo una ruptura, ¿sí? Hubo una separación, hubo una ruptura de la comunión de Dios con el hombre, ¿sí? Bueno, el hombre buscó otra cosa que adorar,
¿Por qué? Porque en su naturaleza estaba el adorar a Dios. Ahora, vamos viendo qué significa la palabra idolatría, según el diccionario bíblico. Es un poquito larga el significado, se los voy a leer detenidamente. Ok. Según el diccionario bíblico, la idolatría es acto de adoración a un objeto o sujeto que sustituye a Dios. El sujeto puede ser una persona, como es el caso de la costumbre primitiva de adorar a un dios con D minúscula, a un líder, a un faraón o al César. El objeto, ¿sí?, puede ser un animal o una obra de mano de hombre, como las estatuas o pinturas. El común denominador consiste en atribuir divinidad a esas cosas en sí mismas, nombrándolas dioses o diosas. Pero también es idolatría la adoración de una representación de la divinidad, aun cuando se diga que es la de Dios mismo, e incluso pervertir la adoración a Dios con cosas o costumbres no ordenadas por Él. ¿Sí? En la serie que llevaron los pastores acá en Londres, El verdadero amor, comentaban algo muy interesante de hacer a Dios un ídolo. ¿Sí? Se puede hacer a Dios un ídolo. ¿Y cómo haces a Dios un ídolo? Bueno, haces a Dios, lo haces un ídolo cuando tienes un concepto o una idea distorsionada de Dios. ¿Sí? Porque el Dios que tú crees que es ese Dios, muchas veces no es el verdadero Dios. Conceptos, ideas que tenemos, no es el verdadero Dios. Entonces creamos un Dios, ¿a qué? A nuestra imagen, a nuestra semejanza, a como yo pienso que es Dios, y ese no es Dios. Y en cosas muy básicas podemos hacer de Dios un ídolo que no es ese. Como por ejemplo, usar a Dios como si fuera el genio de la lámpara maravillosa, ¿no? Me va a resolver todos mis problemas, ¿sí? Lo que ya hemos escuchado. Me va a sacar del hoyo, me va a solucionar la vida, ¿no? O tiene el genio de la lámpara maravillosa. Estamos una idea distorsionada de Dios, ¿sí? Pues creamos un ídolo de Dios. Y ese no es el Dios de la Biblia. Por eso está muy interesante esta parte. E incluso pervertir la adoración a Dios con cosas o costumbres no ordenadas por Él. ¿Sí? O qué cosas hacemos que creemos que le agradan a Dios, y es yo no quiero eso. ¿Sí? O yo no te pedí eso. Podemos hacer a Dios un ídolo. Qué importante es conocerlo, ¿verdad? Cuando yo escuché esto, a mí lo personal me sacudió mucho. ¿Sí? ¿Cómo voy a hacer a Dios un ídolo? Si según yo en mi entendimiento adoro a Dios. Bueno, ¿cuál es tu concepto de Dios? ¿Qué piensas de Dios? ¿Sí? Y bueno, y eso que piensas, que vives, que crees que es Dios, lo filtramos a través de la Escritura, y bueno, si no es lo que la Escritura dice, hemos hecho un ídolo de Dios. Ahora, en resumen, con respecto a la idolatría, le doy honor, amor y reverencia a otra cosa o persona que no es Dios. Entonces, ¿creen que Dios tome muy en serio esto? ¿La idolatría? Por supuesto que sí. ¿Sí? Dios quiere, ya lo hemos escuchado, pero qué importante recordarlo. Dios quiere ocupar el lugar que le corresponde en nuestras vidas, el primero, el trono, el gobierno de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Él es digno, porque Él lo merece. Él dio por completo a su Hijo Jesucristo, lo dio todo. Por lo tanto,
demanda todo de nosotros también. Si Él lo dio todo, ¿por qué nosotros vamos a ofrecerle la mitad de nuestra vida? O esta área no, Señor. ¿Sí? Repito, la idolatría es simplemente la adoración dirigida. Adoración, pero teniendo en cuenta lo que significa, ¿no? Darle honor, amor, respeto, reverencia, ¿sí? A cualquier persona o cosa que no sea Dios y constituye el grado máximo de blasfemia, ¿sí? Darle toda mi atención, darle todo mi honor, darle todo mi amor a cualquier persona o cosa que no sea Dios. Y esto yo lo tomo muy en serio. Vamos por favor a Romanos, capítulo 1, versículo 24. Si alguien me ayuda también a leerlo, por favor. Romanos 1, 24. También el 25, por favor. Ahora, cuando el ser humano se va en pos de cualquier ídolo, ¿sí? ¿Qué hace el Señor? Lo deja, lo acabamos de leer, lo entrega a eso, lo abandona. Y esa persona se pierde en sus deseos pecaminosos. Es como si el Señor les dijera, ¿eso quieres? ¿Sí? O sea, ¿eso quieres adorar? ¿Eso quieres honrarlo, amarlo, reverenciarlo? ¿Eso quieres? Ok, dale, es tuyo, que te aproveche. ¿Sí? Híjole, creo que estas son las palabras más duras que podemos escuchar del Señor, ¿no? ¿Eso es lo que quieres? Sí. Y es como cuando nuestros papás, ¿no? Así nos decían después de tanto insistir en algo. ¿Qué nos decían? ¿Sí? Pues bueno, ya, haz lo que quieras, ¿no? Digo, a mí me lo dijeron. Y yo creo que los que estamos, creo, no sé, que alguna vez les dijeron eso, ¿no? Espero que los que están solteros, espero que nunca les digan eso, o que nunca les hayan dicho. ¿Sí? Cuando te dicen, ¿sí? O cuando nos dijeron, pues haz lo que quieras, ¿sí? Y ese haz lo que quieras, sabíamos que no tendríamos que hacer lo que quisiéramos, ¿no? Era una advertencia muy fuerte. Bueno, el Señor entrega a aquel que decide insistir en su idolatría a algo o a alguien cuando insistimos en que algo ocupe el lugar que le corresponde a él. ¿Sí? Repito, ¿eso es lo que quieres? Y fíjense, o sea, lo que dice el versículo 24, por lo cual también Dios los entregó, ¿sí? O sea, fue ¿es lo que tú quieres? Bueno, te entrego a eso. O sea, ya no me perteneces, ya no, o sea, ya, ahí está. O sea, te estoy desechando, pues ya, te estoy entregando a esa inmundicia. ¿Por qué? Porque no honraron prefirieron dar culto, prefirieron dar honra a las criaturas antes que al Creador. ¿Sí? Por eso ven que el Señor toma tan en serio la idolatría. Pero escuchen bien, cuando el hombre no encuentra a Dios, el hombre llena el vacío de su corazón con cualquier cosa que encuentre. Aquello que no es Dios nunca podrá saciar aquel corazón
creado exclusivamente para la presencia divina. Y eso lo hemos escuchado por años, ¿no? Y incluso para evangelizar hemos dicho eso, ¿no? Y ese hueco que tiene la forma de Dios en tu corazón, ¿no? Y suena muy trillado, ¿no? Y suena muy repetitivo, pero es que es una realidad, ¿sí? Aquello que no es Dios nunca podrá saciar aquel corazón creado exclusivamente para la presencia divina. Y lo dijimos al principio. El propósito de la adoración es disfrutar de Él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él nos creó. Ahora, Epicuro, el padre del epicureísmo o del hedonismo, un filósofo griego, enseñó que el fin primordial del hombre es el placer. ¿Sí? Epicuro enseñaba que el placer es el fin de todas las cosas. Los placeres de la amistad, la belleza literaria, la poesía, la música, el arte. ¿Sí? ¿Son cosas malas? No son cosas malas en sí. Pero ahora, ¿qué hace un ser humano cuando la vida ya no le ofrece placeres? Cuando el destino último de su vida era vivir emociones. Bueno, viene el declive de su vida. No encuentran más motivo por el cual vivir. Ahora, como creyentes, probablemente no estemos en esos extremos, ¿verdad? Espero que no. Pero a ver, ¿pero qué sí idolatramos? ¿Sí? Tal vez la música, alguna persona, alguna actividad. Hoy en día es el entretenimiento. Y el entretenimiento está de muchas maneras, ¿sí? A través de redes sociales, a través de videojuegos, a través de plataformas digitales. ¿Sí? Se ha levantado un Dios en esos últimos años, un Dios con D minúscula, por supuesto, el Dios del entretenimiento. O sea, no recuerdo el dato, pero a YouTube, no sé, eran miles de horas que se suben de información diarias a YouTube. Miles de horas de información diarias. O sea, es para que nos embrutezcamos en YouTube, ¿no? Por horas. Ahora, no estoy diciendo que son cosas malas, ¿no? Pero, ¿qué me dicen de las plataformas digitales, no? Empezó Netflix y ya ahorita hay como 10, yo creo, ¿no? Cada compañía sacó sus plataformas, redes sociales, ¿sí? No solamente Facebook, WhatsApp, hay otras más. Twitter, Instagram, las que quieras. Los videojuegos también. Repito, se ha levantado un Dios de una manera muy fuerte en esos últimos años, que es el Dios del entretenimiento. ¿Sí? ¿Y cómo adoramos a ese Dios? ¿Cómo adoramos a ese Dios del entretenimiento? Bueno, si pasamos la mayor parte del tiempo de nuestro día en esas actividades o pensando en eso, es lo que adoramos. ¿Sí? Y ahora, por supuesto, no estoy hablando, ¿no? Ni diciendo que no usemos redes sociales o que no juguemos videojuegos o que no vemos una película. Se entiende, ¿verdad? El asunto es cuánto tiempo pasamos, ¿sí? En eso. Bueno, eso que tiene toda nuestra atención, todo nuestro tiempo y todas nuestras fuerzas, eso es lo que adoramos, lo que idolatramos. Escuchen bien. Y el Señor lo toma muy en serio. Lo acabamos de leer, ¿sí? Hermanos, si nosotros no adoramos a Dios en todos los aspectos de nuestra vida por igual, no lo adoraremos adecuadamente en ninguno de ellos. Me repito, si nosotros no adoramos a Dios
en todos los aspectos de nuestra vida por igual, no lo adoraremos adecuadamente en ninguno de ellos. Es decir, sí te adoro en esta parte de mi vida, Señor, pero acá no, en esto no, esto déjamelo a mí, esto yo lo resuelvo, esto yo lo hago. Como lo dije hace un momento, el Señor dio a su Hijo por completo, lo dio todo, sin reservas. ¿Qué nos hace pensar que podemos restringirle algo de nuestra vida al Señor? La verdadera adoración, la adoración agradable a Dios, es irradiada a través de toda la vida de una persona. Si nuestro trabajo, nuestro tiempo, nuestros estudios, nuestra casa no adora a Dios, nada de lo que digamos que es adoración realmente lo adora. Si no podemos adorar al Señor el lunes, es porque no lo hicimos el día anterior. Si no lo adoramos el sábado, nuestra adoración del domingo no es auténtica. Algunas personas meten a Dios en esa caja que es el edificio de la iglesia. Escuchen esto, Dios no está en ningún lugar más de lo que está en nuestro trabajo o en la escuela. ¿Sí? Él está en nuestro trabajo tanto como lo está en la iglesia. Lo decíamos hace un momento, ¿no? Ese espíritu está en todas partes. Podemos adorarlo en todas partes. Repito, no está más aquí que en nuestra casa, que en el trabajo. Ahora, para adorar a Dios aceptablemente, hace falta, lo decíamos hace un momento, ser redimido, ¿no? Por supuesto, ser nacido de nuevo. Pero también hace falta tener sencillez y humildad. También se necesita consagración. Y esta consagración no es difícil para la persona que ha conocido verdaderamente al Señor. Ahora la pregunta es, ¿la consagración es difícil para nosotros? Esta persona consagrada insiste en entregarse plenamente a Dios. Es decir, somos consagrados para Él, apartados. Y la pregunta, hermanos, es para todos. ¿Mi corazón, mi servicio, están consagrados a Dios? Las habilidades que Él me dio, los talentos, los dones que Él me dio, ¿están consagrados a Dios? ¿Están apartados para Él? Y miren, esto es una batalla de todos los días. Todos los días. Todos los días decidimos si lo vamos a agradar o no. ¿Sí? Ayer fue una batalla, hoy fue otra batalla, mañana va a ser otra. Todos los días decidimos si lo vamos a agradar o no. También algo importante de la adoración como creyentes es nuestra relación personal con Jesucristo. Esto debe ser lo más importante en nuestra vida. Y esta se define en la adoración que ofrecemos a Dios. Lo importante es el objeto de nuestra adoración. Y para el cristiano, esto no es otro que Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, tal vez suene muy trillado esto, pero la adoración no es un evento, sino es un estilo de vida. Pero para mantener ese estilo de vida de adoración, debemos de practicarlo cada día. Si nosotros regulamos la adoración como un acontecimiento que tiene lugar una vez por semana, es que no hemos entendido en realidad qué es la adoración y por lo tanto tendrá una prioridad baja en nuestra vida. Por eso es que la adoración debe ser un estilo de vida. ¿Por qué? Porque es practicarlo todos los días.
Y escuchen bien, no hemos tocado el tema de la música, ¿eh? No hemos tocado música, no hemos hablado de cantos, no hemos hablado de ritmos, no hemos hablado de letras, ¿sí? Porque la adoración no es sinónimo de cantos, de música. La adoración tiene que ver con una actitud, como lo hemos estado aprendiendo, de conocer quién es Dios, de saber quién es Él, de saber que Él es digno, de nuestra adoración, de nuestra rendición completa a Dios. Eso es la adoración. Aquí todavía no tocamos música. Ahora, nuestra adoración, hermanos, debe comenzar con la Biblia. Nuestra lectura bíblica no debe de ser un maratón, ¿sí? Sino una asimilación lenta y deliberada de su mensaje. Hace un tiempo tomé un curso en una iglesia de un par de meses y parte de las tareas era leer todo el Nuevo Testamento. Y pues cada día, ¿no? Te marcan, no, pues este día tienes que leer tantos capítulos, eran como por el tiempo, hay días que de 2 a 3 capítulos diarios, ¿no? Y miren, por cumplir con la cuota, pues leía así corridito. ¿Y qué se me pegó? Nada. Pero cumplí con lo que me pidieron, ¿no? Eso aliviaba mi conciencia. Pero no es así, ¿sí? No es así, o sea, no es un maratón, sino es un asimilar lenta y deliberadamente el mensaje, ¿sí? Hay momentos en que un versículo o incluso una frase, ¿sí?, ejercerán sobre nosotros una curiosa atracción. Permitamos que un pasaje madure en nuestra mente y corazón. La importancia de leer la Biblia no es la actividad en sí, sino es la comunión con su autor. ¿Sí? Les repito, o sea, puedes leer la Biblia de tapa a tapa y no se te pega nada, ¿no? Yo, como en esa ocasión me pasó a mí, o sea, yo leí el Nuevo Testamento, pero porque tenía que cumplir con creo que no era el propósito del curso, ¿no? Pero en mi ignorancia en ese tiempo, pues, cumplía, ¿no?, con lo que me estaban pidiendo y tal vez me perdí de lo que el Señor me quería hablar en ese momento. Y esto lo aprendíamos el sábado, ¿no? Los que tuvimos la oportunidad de estar aquí el sábado, es que necesitamos pasar tiempo con la palabra. Necesitamos pasar tiempo con Dios mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él es el motivo de nuestra adoración. Y es una pregunta para todos, para mí, ¿cómo estamos con eso, hermanos? ¿Cómo estamos con nuestra lectura bíblica? ¿Cómo estamos con nuestra comunión diaria con el Señor? No podemos decir que adoramos a Dios acá al frente si en nuestra casa no pasamos comunión con el Señor, a quien decimos adorar. Y una cosa que necesitamos en esos tiempos es entender nuevamente qué es la adoración. Debemos rescatar nuestro concepto de Dios de los deplorables profundidades en las que ha caído. Ahora, Él no necesita que lo rescatemos a Él, pero sí debemos de rescatar nuestros conceptos de qué es la adoración, en qué hemos creído o caído que es la adoración. Y para eso estamos nosotros aquí, para glorificar a Dios y disfrutar de Él plenamente y para siempre. Y quiero terminar con una frase que es de las frases finales de este libro que les comentaba. Dice, que Dios nos conceda anhelarlo de tal forma que sobrepase cualquier otro deseo. Les repito,
que Dios nos conceda anhelarlo de tal forma que sobrepase cualquier otro deseo. Tal vez al principio no va a ser fácil. Nuestra carne va a luchar contra nosotros, ¿sí? Somos carne. Sí, Pablo lo dice, o sea, tenemos el espíritu y la carne. Y hay una lucha interior. Pero pedirle esto a Dios, Dios, te queremos desear tanto que no más que cualquier otra cosa. Y la importancia de esto, hermanos, es que en primer lugar lo entendamos nosotros como servidores de esta área de alabanza y de adoración y poder transmitirlo a los hermanos. Es el propósito de estas enseñanzas, de que nos queden claras cosas, ¿sí? Para poder hacerlo con un mayor entendimiento al momento de adorar, al momento de exaltar al Señor, ¿sí? Porque no podíamos exigirle a los hermanos respuestas o motívense, hermanos, hagan esto, aquello, ¿no? No solamente el que está dirigiendo, no los que nos toca dirigir, sino también los que estamos, que nos toca nada más tocar un instrumento y no tener un micrófono enfrente. ¿Cómo lo transmitimos? ¿Sí? ¿Cómo podemos transmitir una actitud de adoración? De que el Señor es digno. ¿Cómo lo podemos hacer? Pero en primer lugar tenemos que tener la convicción nosotros, ¿sí? No podemos llevar o guiar a los hermanos a un lugar que ni siquiera conocemos. ¿Cómo podemos decirles que expresen adoración a Dios si en primer lugar nosotros no lo hacemos? ¿Sí? Necesitamos tener una actitud de adoradores. Y repito, y no es aquí en la iglesia nada más, es en todos lados. ¿Sí? Bueno, pues yo espero que el Señor les haya hablado. En lo personal, mucho que aprender, mucho que aplicar, pero para eso estamos, para seguir aprendiendo y crecer. Y miren, eso es lo más reconfortante de todo, que el Señor quiere que avancemos. Si lo hemos dicho, el Señor es el más interesado, incluso que nosotros mismos, en que lo conozcamos más a Él, porque es lo que más nos conviene, Él mismo. ¿Sí? Vamos a orar, ¿sí? Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Muchas gracias, Dios, porque aquí está tu mensaje, aquí están tus palabras, Dios. Señor, queremos adorarte como es digno de ti, Señor, porque lo mereces, porque eres Dios, porque eres nuestro Creador, porque nos salvaste, nos redimiste, nos diste propósito, nos diste identidad. Por esas cosas y muchas otras, Señor, queremos darte verdadera adoración. Y no estamos hablando de música, Señor, que solamente es un medio o nos ayuda. Estamos hablando de una actitud del corazón, una actitud de nuestra mente, una actitud física también. Padre, como servidores de esta área de alabanza y adoración aquí en la iglesia, queremos ser los primeros entendidos, Dios. Queremos ser los primeros aplicados en adorarte, Señor. Queremos ser los primeros, Señor, para poder ayudar a la iglesia, transmitir a la iglesia, Señor, quién eres tú, que tú mereces que levanten sus manos, que tú mereces que canten, que tú mereces que aplaudan, que tú mereces que se arrodillen, que te reconozcan a ti, Señor. Padre, oro por cada uno de mis hermanos que estamos aquí, que podamos entender esto en nuestro corazón y nos vayamos a casa y el día de mañana, Señor, en nuestro trabajo, en casa, donde estemos, podamos traer a memoria tus palabras, Dios, y adorarte, Señor. Una expresión de adoración, de alabanza, reconociendo quién eres tú.
pero sobre todo obedeciendo tu palabra, Señor. Padre, ayúdanos a reconocer esto, a entenderlo, a amarte, a respetarte, a honrarte. Muchas gracias por la vida de mis hermanos. Y yo oro, Señor, para que tu obra siga creciendo en nosotros. Muchas gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.